Bueno, vamos a comentar cuál es el estado de situación de la venta de los predios de la Costanera Norte, conocido como Costa Salguero. En primer lugar, hay que entender que el gobierno tiene un plan que es autorizar emprendimientos inmobiliarios y vender la costanera para esos emprendimientos. ¿Cómo fue desarrollando el plan en la legislatura porteña? En primer lugar, remitió el año pasado un proyecto de ley para que se apruebe la venta de este predio, la totalidad del predio, las 17 hectáreas. Este proyecto de ley fue aprobado como ley C1289 el 5 de diciembre del año pasado. Y ahora lo que está discutiendo la legislatura es la remisión por parte del Ejecutivo de un proyecto de ley para autorizar la capacidad constructiva para este emprendimiento inmobiliario. Es decir, el gobierno fraccionó la discusión. Por una parte, la cuestión de la venta del predio y por otra parte, la autorización de la capacidad constructiva. ¿Por qué tiene que cambiar la capacidad constructiva del predio? Porque lo que se vendió el año pasado era un predio que estaba zonificado para ser un parque público. El código urbanístico establecía para el predio Costa Salguero el destino de parque recreativo y cultural. Es decir, lo que se vendió fue un parque. Y como en un parque no se puede construir edificios, ahora necesita modificar la capacidad constructiva, cambiar la zonificación de esa parcela para autorizar el emprendimiento inmobiliario. Una cuestión que es muy importante de cómo se votó la ley C1289 el año pasado. Es un proyecto de ley que ingresó el día de la sesión a la mañana y se terminó votando a la 1 de la madrugada. Es decir, que en horas se aprobó un proyecto de ley, este proyecto de ley. Este proyecto de ley tendría que haber tenido un procedimiento de doble lectura en la legislatura. ¿Eso qué significa? Que se tiene que votar una vez, se tiene que convocar a una audiencia pública y se tiene que volver a ratificar en un segundo tratamiento, ¿no? Por eso es una doble lectura. Digamos, cada sanción sería una lectura. Este proyecto se sancionó en simple lectura, una sola votación y quedó sancionado y luego se publicó en el boletín oficial. Por este motivo fuimos a la justicia junto con la diputada nacional Gabriela Cerruti, organizaciones como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Fuimos a la justicia en febrero de este año y tuvimos un primer rechazo por parte del juez de primera instancia del amparo. ¿Cuál era la discusión? El gobierno decía que este era un predio que estaba bajo el dominio privado del Estado. El Estado puede tener, esta es una cuestión bastante técnica, dos tipos de dominios, ¿no? Digamos, propiedades que son del Estado pueden estar categorizadas de dos formas. Por una parte, ser el dominio privado, como puede ser una vivienda social, un edificio de una empresa del Estado, o un bien del dominio público, es decir, que esa propiedad del Estado esté destinada para el uso común, como pueden ser las calles, las vías públicas, un parque, una plaza. Bien, si se vende en la legislatura porteña un bien del dominio privado, no hace falta seguir este procedimiento de lectura, pero si es del dominio público, sí. Este predio, como lo dice la Constitución, tiene que estar destinado a ser un parque público, es decir, es un bien del dominio público. Por otra parte, el Código Urbanístico decía que ya era un parque y además la ley del Distrito Joven aprobada en el año 2018 también decían que estos predios eran dominio público. Por lo tanto, se tendría que haber convocado una audiencia pública y tener un procedimiento más largo. La justicia en segunda instancia nos dio la razón y decidió suspender los efectos de esta ley en cuanto a la venta, a la autorización de venta de estos predios. El gobierno, ¿por qué hizo esto? ¿No? ¿Por qué en vez de seguir un procedimiento de lectura decidió seguir una simple lectura? Porque este año no iban a contar con los votos. Los 40 votos necesarios para votar esta ley únicamente lo tuvieron el año pasado. Este año no cuentan con los 40 votos. Por lo tanto, sí, luego del recambio legislativo, que era el 10 de diciembre, ellos hacían que el tratamiento del proyecto de ley continuara. Ese segundo tratamiento iba a ser este año, y este año no contaban con los votos, por lo tanto decidieron sacrificar lo que dice la Constitución para tener la ley aprobada y los negocios asegurados. Por eso la justicia suspendió este proyecto de ley. Ahora, además, la justicia únicamente suspendió la venta del proyecto de ley,
pero no la discusión de la autorización para emprendimientos inmobiliarios, porque esa ley todavía no fue sancionada, ¿no? Es solamente un proyecto de ley y la justicia no puede intervenir hasta que no se sancione la ley, salvo que haya violaciones en el procedimiento de sanción de la ley, como ahora todavía no la hay, porque se votó en primera lectura y se está convocando a la audiencia pública, que no se convocó para la primera ley, se está convocando a la audiencia pública para el 27 de noviembre, ¿no? Para el próximo viernes, cuya inscripción finaliza el 24 a las 14 horas este día martes. ¿El gobierno qué justificación da para este emprendimiento inmobiliario que para nosotros no tiene ninguna justificación ni urbanística, ni ambiental, ni social? Ellos dicen que necesitan dinero para transformar este sector en parque público, ¿no? Y es esta la misma posición extorsiva que venimos escuchando cada vez que se privatiza un servicio público o se vende tierra pública, ¿no? Que hace falta recursos para hacer otras cosas necesarias que tiene que brindar el Estado para garantizar otros derechos, se tiene que sacrificar bienes públicos de la ciudad. En este caso, para hacer el parque de la costanera se tiene que vender tierras inmobiliarias. Y es la misma justificación extorsiva que no ha tenido resultados en la ciudad en estos 30 años, ¿no? Que se viene haciendo la privatización masiva, ni mucho menos en estos últimos 13 años donde ha sido la privatización histórica de la ciudad de Buenos Aires con más de 500 hectáreas privatizadas. Lo que sucede son justificar negocios inmobiliarios con un rostro humano, en este caso hacer más espacios verdes, cuando es totalmente innecesario. El gobierno ha utilizado 900 millones de pesos para construir un polígono de tiro para la Asociación Civil Tiro Federal entre el edificio y los equipamientos, cuando ese dinero se podía haber utilizado precisamente para hacer parques públicos en la costanera, ¿no? Estamos hablando de dineros gigantescos que el gobierno lo utiliza para otro tipo de prioridades y no para las esenciales. Y la segunda cuestión es este discurso de que el gobierno manifiesta que está recuperando la costanera, que para recuperar la costanera necesita vender para hacer los emprendimientos inmobiliarios, lo cual no es cierto. La empresa Telemetrics, que es la actual adjudicataria de la concesión, ha tenido varios incumplimientos a los contratos. Por ejemplo, todos los edificios que están actualmente en Costa Salguero no tuvieron permiso de obra por parte de la Ciudad de Buenos Aires. En su momento no contaban con las habilitaciones y por eso la justicia, con la acción judicial que presentamos, clausuró todas estas explotaciones comerciales hasta que el gobierno nuevamente le dio por primera vez habilitaciones de la ciudad, ¿no? Esas irregularidades y además del canon irrisorio que pagan, eran suficientes para dar de baja la concesión y recuperar estos terrenos para la ciudadanía. El gobierno no lo quiso hacer nunca. Y ahora que estamos a meses de que finalice la concesión, que fue a 30 años, del principio de los 90 y finaliza ahora en el 2021, al finalizar la concesión, ahí sí estamos por recuperar la ciudadanía del terreno, y lo que quiere el gobierno es justamente que la ciudadanía no lo recupere, quiere que eso siga estando en manos privadas y quiere vender la totalidad del predio. Una cuestión es el porcentaje que está autorizando los emprendimientos inmobiliarios. Pero la venta no abarca únicamente ese pedazo de tierra para los edificios, sino que es la totalidad del predio lo que se vende, ¿no? Quiere, en vez de que sea una concesión temporal, transformarlo en una privatización perpetua, que es vender la totalidad del predio. Así que es mentira que el gobierno quiera recuperar esos terrenos, lo que quiere es mantenerlos en manos privadas y no permitir que la gran lucha ciudadana que hace más de 25 años venimos sosteniendo las asambleas y movimientos ambientales y sociales de la ciudad para recuperar este derecho al río, el derecho al horizonte y de que la ciudad de Buenos Aires vuelva a tener una cultura ribereña que la ha venido perdiendo justamente por la especulación inmobiliaria que nos ha robado la costanera para privatizar hace más de 30 años. Por lo tanto, los reclamos actuales son reclamos que se vienen sosteniendo hace más de 25 años, son reclamos que fueron corporizados, positivizados en la Constitución de la ciudad. Cuando decimos que algo es inconstitucional, no estamos hablando únicamente de cuestiones netamente jurídicas, sino lo que estamos diciendo es que hubo organizaciones y movimientos ciudadanos que lograron una conquista de derechos, lograron que la política los incorpore en el pacto social y político que es la Constitución, y que por eso también se tiene que valorar que se respete la Constitución, ¿no? La Constitución no es algo abstracto, sino que es la consolidación de luchas y tensiones de fuerzas que en ese momento lograron que la costanera sea destinada a ser un parque público de acceso libre y gratuito. Es lo que estamos luchando ahora. El día jueves vamos a hacer estamos convocando una ronda en la legislatura para festejar que se han inscrito más de 3.000 personas
a esta audiencia pública, ¿no? Hay una gran resistencia ciudadana, no solamente porque se vende la costanera, sino hay un cansancio de la gran privatización de lo público que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Este gobierno está transformando a la ciudad de Buenos Aires en un gran barrio cerrado, donde lo público ya no existe, ¿no? Todo está siendo privatizado, se privatizan los servicios públicos. Recientemente arancelaron el servicio de bicicletas. Están universalizando el estacionamiento medido en toda la ciudad, universalizando el acarreo en toda la extensión de la ciudad de Buenos Aires, privatizaron la mayoría de los servicios públicos, han privatizado más de 500 hectáreas, han privatizado parques enteros, ¿no? Parques de 45 hectáreas están en manos privadas, lo cual es inconcebible en este contexto de la pandemia, en este contexto de crisis climática y en este contexto económico, donde para acceder a lo público cada vez más las personas tienen que contar con una capacidad económica para usarlo cuando no es el objetivo de los espacios públicos y de lo público en la ciudad, que justamente es para que sea un uso común, abierto y libre para la ciudadanía.